Necesidad de conocer a Jesús. El mundo de hoy, está cada vez más necesitado de conocer y estudiar no solo quién es, sino qué es Jesús, a qué vino y por qué vino al mundo. El conocer y estudiar sobre Jesús, no es un privilegio de los teólogos, es una necesidad de todos, porque Dios lo envió para que nadie se quede sin la posibilidad de salvarse y llegar a la vida eterna. Jesucristo es la palabra, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, Jesús es nuestro Salvador, Cristo es el Redentor, Él es nuestra fe, a esa fe nos adherimos y la hacemos nuestra total esperanza. Cada uno de los sucesos relevantes del nacimiento, la vida, las obras, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, debe empapar nuestro corazón. Todo aquello que se refiere a su persona, con especial dedicación a su obra de salvación, no puede ni debe estar oculto, y menos debe ser muy difícil de comprender o de explicar. Cristo es un misterio que tiene una explicación lógica, que se comprende y se cree por la fe. En él se resume todos los artículos de la fe, es decir, la Santísima Trinidad, ya que Él es Dios, el Hijo del Padre, el Espíritu Santo. Los designios, es decir, el plan que Dios que se propuso realizar y las obras de Él, se ha realizado en Jesús, en el plan de su voluntad salvífica. 2. ¿Cómo conocer a Jesús? A Jesús se le puede conocer externamente e internamente, no hay nada oculto hoy día, la historia es un método para llegar a conocerlo. Además existen muchos y rápidos elementos para conocer muy bien la realidad visible de la vida de Jesús. Tenemos mucha información accesible, investigaciones técnicas y científicas, fotografías de lugares, películas, mapas, etc. Sin embargo, hemos de comprender, que solo mediante la revelación divina y la fe, podemos trascender lo externo y llegar con certeza y verdaderamente quién es realmente Jesús. Leemos en San Mateo 11, 27: Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. También leemos en San Juan 6, 44: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Jesús, como persona se encargó de hacer respetar los derechos de los hombres de su tiempo en la tierra, lo hizo en las sinagogas frente a los fariseos, en calles y plazas, defendió con firmeza los intereses del Padre, es decir, Él en su momento de mayor intensidad, fue la fuerza y perfección, mediador y plenitud de toda la revelación. Así es como Jesús, no es un relato o una historia que quiere hacerse pasar por verdadera o que solo existen en la imaginación de los hombres. En otras palabras, no es un mito, Él es Dios hecho hombre que vivió en un contexto histórico concreto, y los acontecimientos de su vida son reales, comprobables. Sin embargo, para conocer a Cristo, es necesario, es imprescindible saber de su amor y hacer una vida que nos asemeje a Él. 3. ¿Quién dicen que es Jesús? Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? San Lucas 9, 1822. Nos preguntamos por qué será que la presencia de Jesús será cuestionada. ¿Por qué se sigue cuestionando hoy a Jesús? La respuesta de ayer y de hoy es una sola: la presencia de Jesús cuestiona al mundo. Tenemos que reconocer que Jesús es un interrogante, así se nos plantea frente a muchas realidades de nuestra vida, y ante eso reaccionamos de muy distinta forma, especialmente cuando vemos que el Evangelio nos contradice a ciertas respuestas que nosotros creemos que deben ser así, y esto sucede porque no conocemos bien a Jesús. En efecto, conocer a Jesús en forma íntima, para algunos resulta difícil, y para otros es muy fácil. El que quiera descubrir, encontrar y hallar a Jesús, tiene que hacerlo con mucha fe, solo así puede ser capaz de penetrar en el profundo misterio que encierra Jesús. Desde principios de siglo hasta ahora, ha estado presente la búsqueda de tratar de conocer y reconstruir la vida de Jesús de diversos modos. Sin embargo, muchos pasan por alto y guardan silencio para abstenerse de hablar de lo que no tiene una explicación racional, y de esta forma pretenden decir que los prodigios del Señor no dejan de ser un mito.
Otros, buscan conocer a Jesús, a través del apoyo cierto o verdad en lo que se dice o se hace por la razón, e incluso a través de la ciencia histórica, con lo cual casi no se llega a conocer a Jesús. Del mismo modo, no faltan los que a través de historias literarias y de ciencia ficción, pretenden establecer quién era ya que vino Jesucristo, creando falsas conjeturas, respaldadas en juicios o ideas que se forman a partir de indicios o de datos incompletos o no comprobados. Con esto ha formado un Jesús, mágico, taumaturgo, un revolucionario, un maestro de filosofías esotéricas, algo ocultas, que resultan incomprensible o de difícil acceso para la mente. Los prejuicios de los libres pensadores, idealistas y racionalistas, alegan y sostienen que es imposible que Jesús sea Dios, y no aceptan la realidad palpable de sus milagros. 4. Buscando un punto de partida. El punto de partida es Cristo, estudiado bajo el punto de vista de la cristología como fe, que a través de estos 20 siglos, ha sido transmitida por las sagradas escrituras y la tradición. Pero bueno es preguntarse, ¿quién puede interpretar con autenticidad la palabra de Dios? ¿Quién puede decir que la palabra de Dios escrita como la transmitida tiene una determinada interpretación? Si bien es cierto, que por ser católico, es lógico que diga el magisterio de la Iglesia, encargada de la enseñanza, con autoridad e influencia moral e intelectual que ejerce sobre sus miembros, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Pero como a los cristianos la verdad nos compromete, es de reconocer por sobre algunas diferencias, que otros hermanos cristianos, enamorados de Jesús, sostienen nuestras mismas interpretaciones. El hombre, tiene en estos tiempos innumerables recursos, apoyados en la ciencia, sean estas humanas como la antropología, la arqueología, la filología y la historia, que hoy ayudan rápidamente a conocer los ambientes culturales y geopolíticos en los tiempos en que vivió Jesús. Del mismo modo, gracias a los estudiosos de los géneros y formas literarias en la cual fueron escritos los evangelios, es como aprendemos bien, porque por ellos, se nos facilita la tarea para comprender más y mejor el sentido de estos. Pero no debemos ser ingenuos, porque ciertas personas, aplican a las interpretaciones ideales filosóficos, que confunden y crean vicios. Por tanto, los recursos científicos, deben ser usados con objetividad y sin mala intención, es decir con rectitud. Porque se está tratando de saber sobre Jesús, el Mesías, el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. 5. El Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Dice San Juan 3:17 Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. También dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo, 1 San Juan 4:14. Este es el fin de la encarnación, nuestra salvación, a esto vino el Hijo de Dios, para salvarnos y para ser el Salvador del mundo. El nombre de Jesús quiere decir en hebreo Dios salva o Salvador. Así fue como vino Jesús, por nosotros los hombres, de todas las razas y de todas las condiciones. Por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, luego se hizo hombre. Jesús, es nuestro Salvador y la salvación de los hombres considera unidamente dos fases, la liberación del pecado y oportunidad de la vida eterna. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna, San Juan 6:47 y con ello, el encuentro con Dios. Porque, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se encarnó para salvarnos, para reconciliándonos con Dios, para que lo conociésemos, para que sepamos de su amor. Del mismo modo se encarnó para ser un modelo de camino a la santidad, y porque quería hacernos participar de la naturaleza divina y conocer mejor el amor que nos tiene Dios. El Hijo de Dios, Jesús, el Salvador, tenía que venir al mundo, para que Él nos salvara, pues con solo nuestras fuerzas, no era posible alcanzar la salvación, sin Él estaríamos perdidos. En efecto, después del error del primer hombre,
Tras el pecado original, nos habíamos quedado sin la gloria de Dios, privados de ella, enemistados con el Padre, esclavizados por el pecado. Sin embargo, nadie puede ser justificado, sino por la gracia del Hijo de Dios, Jesucristo. Las misericordias de Dios son para ser cantadas eternamente, el amor de Dios por los hombres no tiene límites, así es, como la decisión de Dios de salvarnos es absolutamente libre y gratuita. 6. Las promesas y las profecías del Mesías, el Redentor. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. San Lucas 2:11. Dice San Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Las promesas del Redentor las encontramos en Abraham Gen 12:23, donde Dios le dice: Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En San Mateo 1:1617 leemos: Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. De modo que fueron 14 las generaciones desde Abraham a David. Otras 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. La profecía sobre el Mesías, están en diversos textos, una de las más hermosas se encuentran en el 2 Samuel 7:1217, donde habló a David. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él, padre. Y él será para mí, hijo. Cuando haga mal, yo le corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia, como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. También se canta en el Salmo 2, besad al Hijo, bienaventurados todos los que en él se refugian. Y maravillosamente en la profecía de Isaías 7:14, donde dice: Por tanto, el mismo Señor os dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Me ha ungido Dios. Me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos. Isaías 61:1. Dios a Moisés, Deuteronomio 18:15. Tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis. Deuteronomio 18:18. Les levantaré un profeta como tú, de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. 7. El Mesías. Se le llama Mesías, a la persona en quien se ha puesto una confianza absoluta y de quien se espera la solución de todos los problemas. El nombre de Mesías proviene del hebreo Masía. Este significa ungido, para indicar el carácter de su dignidad. Así es como este término se le aplicaba al rey de Israel, que era ungido con aceite. De este modo, se destacaba su investidura, como fue aplicado al rey David y a su dinastía. Sin embargo, nosotros utilizamos Cristo, porque en la traducción al griego fue Christos y de esa forma pasó al latín como Christus. En Jesús, se cumplen las esperanzas mesiánicas de Israel, los judíos lo sabían. En Zacarías 4:14 leemos: Y él dijo: Estos son los dos que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. Él edificará el templo de Dios. Tendrá gloria, se sentará en su trono y gobernará. Habrá un sacerdote junto a su trono, y habrá consejo de paz entre ambos. En San Lucas 4:1621, leemos:
Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Unidos los que profetizó Zacarías, el Evangelio de San Lucas y las profecías de Isaías, el Mesías que Dios enviaría para instaurar definitivamente el reino, debía ser ungido por el Espíritu del Señor, como rey, sacerdote y profeta. 8. Cristo, fundamento de la historia, principio y fin. Cristo, fundamento de la historia, la anterior y la posterior a él, principio y fin. Es el principio y base sobre los que se apoya y se afianza todo. Para la anterior tiene el valor de la salvación, se ordena a través de él, por medio de él, y hacia él, del mismo modo es el fundamento de toda la historia posterior, esta vive de la gracia y proviene de su obra redentora. Pero no me refiero a un sentido cronológico de antes de Cristo y después de Cristo, sino a lo importante por las consecuencias, es decir, a lo trascendente de toda la historia. Esta se encuentra en nuestro Señor, que es nuestro Maestro, el más grande de todos, el primero y el último, el Alfa y la Omega. 9. Encarnación. Se le llama encarnación, a la adopción de una forma carnal, humana de un ser espiritual, así es como la encarnación del Hijo de Dios es la unión de la naturaleza divina y humana en una sola persona. Dios, en un amoroso plan de la donación, entrega voluntaria y gratuita de algo que él posee, hace de sí mismo a la criatura, esta es la encarnación, es un acontecimiento central y culminante de su plan para los hombres. Y en la Virgen María, encuentra una maravillosa colaboradora, quien acepta voluntariamente con su fe y con su amor la voluntad de Dios, y de esta forma la unión de Jesús con la humanidad. Esta encarnación se realiza por el Espíritu Santo en comunión con el Hijo, es obra de la Trinidad. Esta encarnación, obedece a un fin, la salvación de los hombres, el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. 1 San Juan 4, 14. Este es el objetivo fundamental, nuestra salvación, por esto vino el Hijo de Dios, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Así María, se convierte en verdaderamente Madre de Dios. Y no tenemos duda, en que aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se hizo verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo del Padre, entonces Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. 10. El cuerpo de Cristo. Cristo anduvo entre las multitudes, les enseñó y muchos se maravillaron con sus palabras, sanó a los enfermos, le devolvió la vida a Lázaro, fue un verdadero hombre, real, fue concebido de María, al nacer reyes de otra tierra le rindieron honores, lo adoraron los pastores, conoció el cansancio, tuvo sed, hambre, rezó al Padre, abrazó a los niños, puso en su lugar a los fariseos, perdonó los pecados y le devolvió la vista a los ciegos, durmió y cenó con sus amigos, fue vitoreado por las multitudes, fue sometido a juicio y a castigo, derramó su sangre, sufrió, agonizó y murió, luego fue sepultado, es decir era de cuerpo, de carne, tocable, tangible, absolutamente real. Negar esto, es negar la redención. 11. Alma de Cristo. Dice el Credo de Nicea, redactado en el concilio del mismo nombre por 318 obispos en el año 325 y en el concilio de Constantinopla 381. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo. Es decir, dice que Jesucristo, es consustancial, que es de la misma naturaleza o esencia del Padre. Pero también, Jesús es humano, con cuerpo y alma, si así no fuera, es decir sin alma, sin corazón, sin inteligencia, sin voluntad humana, no habría hecho lo que hizo por los hombres. Como es el alma de Cristo, ella está reflejada en todo lo que hizo por nosotros, en cada uno de sus gestos y palabras, espiritual e inmortal, capaz de entender, querer y sentir, y que, junto con el cuerpo, constituye su esencia humana. El alma de Jesús, es viva, con absoluta energía, es la que nos da ánimo, fuerza, aliento, actúa como impulsor de toda nuestra vida, es de carácter abierto al mundo, a la alegría y al dolor, es misericordiosa, bondadosa, compasiva, sencilla, intensa, amorosa, santa, pura y perfecta. 12. Dios Jesús. Dice Jesús. Además, el Hijo del Hombre Señor del sábado San Mateo 12,8, también dijo Jesús, y aquí ustedes tienen mucho más que Salomón, San Mateo 12,41. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. San Mateo 10,32, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. San Mateo 10,37, todas estas cosas, las dijo Jesús, porque él tiene privilegio para pedirlas, por su dignidad divina. Dijo Jesús. Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. San Juan 3,13. Jesús también les dijo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. San Juan 8,23. Del mismo modo dijo. Jesús les replicó. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. San Juan 8,42. También nos dijo, ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. San Juan 17,5. Es decir, Jesús nos muestra su preexistencia al mundo. Dijo Jesús a los judíos. Pero Jesús les respondió, mi Padre sigue trabajando, y yo también trabajo. San Juan 5,17. Le preguntaron a Jesús. ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó. Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. San Juan 8,19. Pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. San Juan 10,38, también les dijo a sus discípulos. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. San Juan 14,11, todo esto lo dijo porque yo y el Padre somos una sola cosa. San Juan 10,30. Todas estas cosas que nos dicen los evangelios, es porque Jesús es Dios, por eso también le podemos llamar Dios Jesús. Jesús se declaraba Hijo de Dios en cuanto verdadero Dios nacido del Padre. Jesús le dice a María Magdalena en el sepulcro, vete donde mis hermanos y diles. Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes. Y también nos dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. San Mateo 11,27. Así, de este modo, comprendemos que Jesús, es Hijo de Dios, único, que fue verdaderamente hombre, y es verdaderamente Dios, es decir perfecto en su humanidad y perfecto en su divinidad.
Por tanto, no nos cabe ninguna confusión, Jesús, el Mesías, el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, Hijo único del Padre, con su dos naturaleza, sin posibilidad de división o separación. Es una unión que no tiene ninguna semejanza, es la hipóstasis, del griego, esencia, por eso se dice que la unión de las dos naturalezas de Jesucristo es hipostática. Jesús tiene una naturaleza humana total, íntegra, maravillosa, perfecta, sin embargo no es persona humana, tampoco distinto del Verbo. Todo esto lo conocemos por la fe. 13. Jesucristo. Perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad. En el Catecismo Católico leemos. C. 467, hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre compuesto de alma racional y cuerpo. Consustancial con el Padre según la divinidad, y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, HB 4:15. Nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad. Y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona, DS 301, 302. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Contra estos, el Quinto Concilio Ecuménico, en Constantinopla el año 553 confesó a propósito de Cristo. C. 468 no hay más que una sola hipóstasis, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad de S. 424. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto, compárese ya cc. Efeso. DS 255, no solamente los milagros sino también los sufrimientos, compárese DS 424, y la misma muerte. El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad DS 432. 14. Amar a Jesús es amar a Dios. Amar a Jesús, es amar al Padre, acercarse a Jesús, es acercarse a Dios, ampararse en Jesús, es ampararse en el Padre, unirse a Jesucristo, es unirse a Dios y cuanto más unidos está con Dios, más se participa de su amor, su misericordia, su bondad, por tanto más abundantes bienes se reciben. Jesús está pleno, total, lleno de los dones divinos y no hay unión más íntima con Dios que la unión en una persona divina, por tanto no hay ninguna otra unión tan especial con Dios, como la de estar unido a Jesús. 15. La santidad de Jesús. Jesús hizo todo lo que hacen los seres humanos, entre ello, podemos destacar que sintió pena, lloró, sufrió, sintió angustia y dolor, algo muy natural de nuestra naturaleza, pero lo que no hizo fue caer en el pecado, en la desidia o en la ignorancia, es entonces, la humanidad de Jesús, unida al Verbo, el instrumento perfecto para la obra de salvación, es un instrumento activo, vivo y con fuerza, así entonces, Jesús, es modelo y camino de santidad. Es santo, quien se dedica a Dios, quien hace todo por Dios, quien se une a Dios, el que se deja pertenecer por Dios, se consagra y se destina a Dios. El santo se transforma y se deja transformar por el Espíritu Santo. El santo es purificado por Dios y vive establemente la unión sobrenatural con Dios por la fe y el amor. Jesús, es santo en cuanto a hombre y lo es en cuanto a Dios. Es la unión hipostática, es la humanidad de Jesús que tiene la santidad infinita del Verbo.
Así por tanto, en cuanto hombre, Jesús es santo porque su humanidad está unida al Verbo y le pertenece. Jesús es santo en todo, por eso decimos que Jesús no tuvo pecado, es semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. 16. Jesús está lleno de gracia. Decía que Jesús es santo, y que lo es en cuanto hombre, y lo es por la gracia, y tiene plenitud de gracia santificante, porque la unión de su humanidad a Dios, es total, casi imaginable. Jesús posee la gracia con la total perfección, con todos los efectos, con las máximas virtudes y dones que ésta puede llegar a tener y alcanzar. Es así como, todas las gracias que llegan a tener los hombres provienen de él. Se dice que la gracia diviniza al alma en su esencia, y que esta divinización se extiende a las potencias del alma por las virtudes sobrenaturales. No cabe ninguna duda, en cuanto hombre, Jesús está plenamente divinizado por la gracia habitual, y así es como no podían faltarle ningunas de las virtudes, comunicadas en grado máximo y perfecto. Del mismo modo, Jesús, no tuvo virtudes imperfectas, porque él tenía la unión con Dios sin ningún pecado. En consecuencia de su total y plenitud de gracia, Jesús poseía los dones del Espíritu Santo en su máximo grado. 17. Conociendo algo más de Jesús. ¿Cómo era Jesús? Jesús, Hijo de Dios, vivió e hizo cosa de hombres, trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, participó en la vida de los hombres, obró con voluntad de hombre, sufrió como los hombres, amó con corazón de hombre. Cuando leemos los evangelios, no encontramos ninguna descripción del aspecto físico de Jesús, solo de un modo espiritual nos imaginamos cómo era. Sin embargo, si leemos con detención cada uno de los evangelios, nos podemos dar cuenta de detalles muy importantes. Los seres humanos nos acercamos siempre a las personas amables, la gente buena nos atrae y nos simpatiza, entonces para que muchos acudieran a él y no quisieran dejarlo, Jesús debe haber irradiado amabilidad y simpatía. Para que miles estuvieran atentos y hasta sin pensar en comer para oírle, debe haber sido muy dulce y atractivo su hablar, suave y agradable al oído. Del mismo modo, debe haber tenido una atracción divina, así lo presintieron ciegos al oír sus pasos, sabían que era de Jesús. También debe haber sido un maestro inspirador, con charlas pedagógicas incansables de escuchar y aprender. A Jesús acudían los enfermos, los ancianos y los niños, él los oía y les imponía las manos, por tanto Jesús debe haber tenido modales muy agradables e inspirador de muchos afectos. Por tanto, finalizo este pequeño trabajo sobre Jesús, el Mesías, el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, invitando a que cada uno conozca cada vez más a nuestro Salvador, y no hay mejor forma que leyendo los Evangelios, empapándose de su mensaje, conversándolo en familia o con los amigos, y con especial dedicación con el mismo Señor Jesucristo.